Bienvenidos y bienvenidas, maestras y maestros, a esta última sesión de esta etapa de nuestro curso de actualización en evaluación formativa. Como hemos dicho ya, estamos terminando el curso y la sesión pasada y esta van a tener esta característica de reflexionar sobre las implicaciones de carácter ético que tienen las prácticas de evaluación de los maestros, y en esta última sesión en particular vamos a ver la relación de las evaluaciones que se hacen en el aula con las evaluaciones externas en gran escala, a las que nos hemos referido muchas veces, pero vamos a analizar ahora de manera un poquito más detallada la relación entre unas y otros. El esquema que vamos a seguir, tenemos en la pantalla una introducción y luego vamos a dedicar una parte a reflexionar sobre un sistema desequilibrado en el que se les da excesivo peso a las evaluaciones en gran escala en detrimento de las evaluaciones en aula, para luego en un segundo momento ver cómo es un sistema deseable en cuanto al equilibrio de estas evaluaciones y cerraremos con una conclusión. En la introducción entonces decimos que este curso ha tenido dos grandes propósitos. El primero, contribuir a mejorar la calidad de la educación que ofrecen las escuelas primarias de nuestro estado, gracias a cambios en las prácticas de los maestros y en particular a las prácticas de evaluación. El segundo gran objetivo era precisamente contribuir a mejorar el sistema de evaluación que se utiliza en el sistema educativo mexicano con un mejor equilibrio y una mejor articulación entre los dos grandes tipos de evaluación. La situación actual tiene los rasgos opuestos: desequilibrio y desarticulación. Desequilibrio porque se da un peso excesivo, como ya adelanté, a la evaluación en gran escala, en detrimento de la evaluación que hacen los maestros en el aula. Y desarticulación entre los dos tipos de evaluación, ya que las pruebas, por su misma naturaleza, no cubren todo el currículo, no cubren todos los aspectos que se tienen que enseñar y que los alumnos tienen que aprender, sino solo algunos, mientras que las evaluaciones en el aula sí pueden y deben cubrir todos esos aspectos, y entonces cuando las evaluaciones en gran escala tienen mucho peso, desarticulan el sistema porque jalan la atención hacia los aspectos que cubren ellas nada más. ¿Qué puede hacer la evaluación formativa para mejorar esto? Vemos en la siguiente parte cómo es un sistema desequilibrado. No solamente en México, en muchos países, el peso que tienen las pruebas en gran escala es mucho mayor, como acabamos de decir, y eso no es adecuado. Porque por sus características, las pruebas en gran escala pueden hacer algunas cosas, pero no pueden hacer otras. Y entonces, si se les da un peso excesivo, como si pudieran todo, pues esto tiene consecuencias desafortunadas. Las pruebas no son todas iguales, hay pruebas de diferentes tipos. Y las características técnicas de cada tipo de prueba tienen que pensarse en función del propósito que tienen las pruebas. Hay dos tipos de propósito muy comunes en las pruebas en gran escala. Un propósito que era el más conocido cuando empezó a hacerse este tipo de pruebas, tanto en los Estados Unidos como en México, identificar a los mejores prospectos entre un grupo grande de candidatos para entrar a alguna carrera. O sea, pruebas que tienen el propósito de seleccionar, pruebas de selección. Estas fueron las primeras pruebas que se desarrollaron, como dije ya, tanto en los Estados Unidos como en México. Desde los años 60, la Universidad Nacional Autónoma de México empezó a usarlas para seleccionar alumnos para medicina, ingeniería y carreras de alta demanda. Otro propósito diferente es medir el grado en el que los alumnos manejan los conocimientos que el currículo establece. Esas son pruebas de rendimiento. Como las pruebas más conocidas, las primeras que se desarrollaron, fueron pruebas de selección, entonces no es raro que las personas que diseñan pruebas que tendrían que tener un propósito de rendimiento, las hagan con las características de las pruebas de selección, lo cual no es adecuado, como vamos a ver. También hay otras variantes como pruebas muestrales, pruebas censales. ¿Cómo son las pruebas de selección?
Como ya dije, su propósito es identificar a los mejores candidatos para cursar ciertos estudios. Y como ese es el propósito, se trata de predecir de un grupo grande de candidatos quienes tienen más probabilidades de tener éxito en los estudios posteriores. Entonces tienen que tener esas características que tenemos en pantalla. Primero, que su contenido es fundamentalmente de habilidades intelectuales, capacidad de comprensión lectora, de razonamiento abstracto, razonamiento verbal, razonamiento numérico, y no de los contenidos curriculares. Si yo tengo varios candidatos para entrar a una carrera, me interesa más saber qué tan bien lee, qué tan bien razona, qué tan bien razona numéricamente, en abstracto, etc., y no tanto si se sabe muy bien las fechas de nacimiento de los héroes y demás. Entonces, por eso, las pruebas de selección enfatizan las habilidades intelectuales y no los conocimientos curriculares. Y por otro lado, las pruebas de selección eliminan sistemáticamente las preguntas muy fáciles y las muy difíciles. Porque si una pregunta es muy fácil y todos los aspirantes la contestan bien, pues no me sirve para seleccionar a los mejores. Y si una pregunta es tan difícil que nadie la contesta bien, tampoco me sirve para seleccionar a los mejores. Las mejores preguntas para seleccionar son preguntas de dificultad media, que unos respondan bien y otros respondan mal, y entonces eso me permite distinguir unos de otros. En cambio, una prueba de rendimiento, que lo que quiere saber es si el estudiante consiguió aprender lo que decía el plan de estudios y el programa, tiene que tener otras características. El contenido de la prueba tiene que estar alineado al currículo. El currículo no tiene una materia de razonamiento abstracto, de razonamiento verbal o de razonamiento numérico. Entonces no va a preguntar ese tipo de habilidades. Pero en cambio, si el currículo tiene conocimientos de historia y de geografía o de química, lo que sea, pues eso es lo que va a preguntar. Por otro lado, las pruebas de rendimiento no deben de eliminar preguntas muy fáciles o muy difíciles. Tienen que incluir todos los grados de dificultad, porque si los tiene el currículo, hay que evaluarlos. Esto es muy fácil, todos se los van a saber. ¿Qué le hace? No estoy tratando de seleccionar a los mejores. Estoy tratando de ver si se aprendieron lo que tenían que aprender según los planes y programas de estudio. Entonces, esto era muy fácil. Muy bien, vamos a verificar a ver si lo aprendieron. Si efectivamente todos responden bien esas preguntas, pues qué bueno. Si me llevo la desagradable sorpresa de que algunos alumnos no responden bien, ni siquiera esas cosas tan fáciles, pues es señal de un problema serio. Pero para saberlo necesito no eliminar las preguntas muy fáciles. Tampoco elimino las preguntas muy difíciles. Digo, ¿para qué pregunto esto si nadie lo va a responder? Oiga, pero si el currículo lo establece, pregúntelo. Pregúntelo. Si efectivamente usted corrobora que nadie le responde bien, pues la señal tiene que ser para quienes diseñan el currículo, decir, oigan, aquí algo está fallando. Tienen ustedes que repensar si el currículo está bien diseñado o no, porque resulta que ni los mejores estudiantes manejan esto. Entonces, a las pruebas anteriores que vimos de selección, les interesa predecir resultados, lo que se llama validez predictiva, mientras que a las pruebas de rendimiento les interesa validez concurrente, que va al mismo tiempo que otras formas de evaluar. ¿Para qué pueden servir pruebas de rendimiento que estén bien diseñadas? Porque cuando estamos hablando de las pruebas que se aplican a los niños en los distintos grados de la primaria o de la secundaria, no estamos hablando de pruebas de selección, estamos hablando de pruebas de rendimiento. Entonces, si se diseñan bien, no quitando las preguntas más fáciles o las más difíciles, etcétera, nos deben de servir para varias cosas como las que están en pantalla. Por un lado, para poder valorar de manera comparable el nivel de grupos grandes de alumnos en aspectos básicos del currículo. Solamente en aspectos básicos del currículo. Lectura, cuestiones básicas de matemáticas, de ciencias, cosas así. Otras cosas no se van a poder evaluar porque no se dejan evaluar con este tipo de pruebas. Pero valorar de manera comparable en grupos grandes. Porque por su naturaleza estas pruebas tienen márgenes de error que en grupos muy chicos pueden ser muy grandes. Con una muestra suficientemente grande son bastante precisas, bastante confiables.
Y entonces sí no dependemos de los criterios muy personales que pueda tener un maestro. En esto tenían razón los pioneros de las pruebas de los años 20 y 30 del siglo pasado, de que las pruebas podían ser más confiables que la evaluación de los maestros en este sentido. También nos pueden detectar la relación de los resultados de aprendizaje con algunos factores del entorno o de la escuela, porque si se aplica un cuestionario de contexto para ver las características del hogar de los niños, etcétera, podemos ver qué factores están influyendo. También nos pueden dar medidas comparables a lo largo del tiempo. Las evaluaciones que hacen los maestros individualmente en el aula no nos van a poder dar evaluaciones comparables en el tiempo, así como no nos pueden dar evaluaciones comparables entre escuelas. Pero todo eso, vamos ahora a la distinción entre pruebas muestrales y censales. Las pruebas muestrales, como su nombre lo indica, se aplican a muestras, o sea, a subconjuntos de la población total. Las pruebas censales, de censo, como su nombre también lo indica, se aplican a toda la población de los alumnos de cierto grado, etc. Entonces, estas cosas que pueden dar las pruebas de rendimiento de los primeros 3 viñetas de la imagen, se pueden conseguir con pruebas con buenas muestras. No se necesita censar a todos los alumnos de un grado para saberlo. Basta tener una buena muestra, lo cual es mucho más barato y permite cosas más precisas. Porque si se hace en una escala tan grande como el censo, se pierde el control y puede haber fallas que reduzcan la confiabilidad porque hay copia, porque hay fugas, etc. Pero las pruebas censales, la última viñeta, nos pueden dar resultados por escuela y por alumno, lo cual es también interesante, también es valioso, con ciertas precauciones. O sea, tenemos que tener cuidado porque al aplicarse tan masivamente puede haber, como ya dije, fallas de confiabilidad o de precisión porque no se cuidó bien la aplicación, porque alguien les ayudó a los niños, porque alguien le dijo a los niños de menor rendimiento que ese día no fueran a clase, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que todo esto se puede dar. Entonces, con ciertas precauciones, las pruebas de tipo censal son interesantes también porque nos dan resultados de todas las escuelas y de todos los alumnos. Pero, por bien hechas que estén las pruebas estandarizadas, hay cosas que no pueden hacer. No son buena opción para informar de manera confiable sobre los aspectos más complejos del currículo, que son muy importantes. Las competencias avanzadas en lengua, en matemáticas, en otras áreas, no se pueden evaluar con preguntas de opción múltiple. La expresión escrita no se puede evaluar así, la expresión oral no se puede evaluar. Las cuestiones más complejas de inferencia, análisis, síntesis, etcétera, son difíciles de evaluar con pruebas tipo estandarizado. También los aspectos actitudinales y valorales no se pueden evaluar así. Por otro lado, las pruebas de ese tipo no nos pueden dar resultados precisos sobre el nivel de alumnos individuales, ni siquiera en los aspectos sencillos, porque las pruebas en gran escala, por su naturaleza, no se pueden aplicar demasiado seguido. Se pueden aplicar una vez al año, 2 veces al año y es demasiado. Y no se pueden extender mucho rato. Tienen que ser pruebas de 1 hora para niños chicos, máximo, 40 minutos, 1 hora y media para niños más grandes. Entonces, en ese lapso, en 1 hora, poco menos o poco más, no es posible evaluar de manera precisa y confiable ni siquiera todos los aspectos sencillos del currículo. Tampoco sirven esas pruebas para soportar conclusiones sobre la calidad de las escuelas por sí mismas, porque la calidad de las escuelas no solamente consiste en los resultados que obtienen los niños en las pruebas. Este es un indicador importante, pero hay muchos otros. Y hay muchos factores que pueden hacer que una escuela que trabaja bien, que hace las cosas bien, sus alumnos no tienen los mejores resultados porque influyen otros factores que no son de la escuela. Se pueden intentar mejoras, por supuesto, y se deben de intentar mejoras para no comparar escuelas de ambientes muy distintos, sino comparar escuelas de medios parecidos, hacer pruebas que comparan el avance de principio de año a fin de año, etcétera. Pero inclusive con todas esas mejoras, las pruebas en gran escala nunca son suficientes para dar resultados precisos, confiables,
a nivel individual de cada alumno, de cada escuela sobre la calidad de la escuela y tampoco, como dice la última viñeta, sobre la calidad de cada maestro en lo individual. Por eso utilizar las pruebas para estímulos a los maestros o a las escuelas no es adecuado. Precisamente es lo que nos dice la siguiente imagen. Si las pruebas se utilizan para propósitos para los que no son adecuados, puede haber consecuencias muy negativas. Por un lado, se fomenta una estéril competencia entre las escuelas, a ver quién gana y quién pierde. Por otro lado, se puede deteriorar la calidad de la enseñanza si los maestros se ponen a enseñar para la prueba y ya lo que les interesa a los alumnos es sacar altos resultados en la prueba y no qué tanto aprenden. Y por otro lado, las decisiones de estímulos o sanciones para maestros en lo individual o para escuelas en lo individual que se basen única o principalmente en los resultados de sus alumnos en las pruebas, van a cometer muchas injusticias. Cito la opinión al respecto de un especialista importante, James Popham, que dice que por la mala utilización de las pruebas están pasando cosas terribles en las escuelas. Esta es una cita de 2002, de hace 10 años. Popham decía, temas importantes del currículo se están haciendo a un lado porque no son medidos. Los niños están siendo entrenados sin descanso para dominar el contenido de esas pruebas y comienzan a odiar las escuelas. Y en muchos casos, los maestros se dedican a preparar a sus alumnos para las pruebas, inflando las puntuaciones sin elevar realmente la competencia de los niños. Y todo esto, pues obviamente es muy grave. Algo dijimos ya la vez pasada, aquí lo retomo. Al ver que la evaluación hecha por los maestros en el aula tenía deficiencias a principios del siglo XX, los pioneros de las pruebas de inteligencia, de los test, empezaron a hacer pruebas de aprendizaje que permitieran comparar los resultados de escuelas entre sí. Uno de los pioneros importantes en ese sentido, Thorndike, decía que las nuevas pruebas son el remedio para la escandalosa, decía él, para la escandalosa falta de confiabilidad de los exámenes que hacen los maestros. En parte tenía razón. Ya otros autores desde entonces veían las limitaciones de las pruebas. En la misma década de los años 20 del siglo pasado, Ward decía que las pruebas miden hechos aislados, no razonamiento, etcétera, etcétera. Y Tyler, el gran pionero de los estudios del currículo, decía que no hay que ver las pruebas como algo separado de la enseñanza, sino como parte integral de ella. Pero, como ya vimos la vez pasada también, prevaleció la idea de que las pruebas eran la forma ideal de evaluar, y entonces se impusieron y la evaluación de los maestros en el aula tendió a imitarlas. En México, como también ya adelantamos, desde la década de 1960, antes de que entraran las pruebas en educación básica, ya estaban influyendo en los maestros, porque en las normales de aquel entonces ya se les trataba de enseñar a hacer preguntas de opción múltiple y a calificar por curva. En los años 70 se empiezan a implantar las pruebas con los exámenes de ingreso a secundaria y DANIS. En 94 se extienden mucho con las pruebas de factor aprovechamiento escolar de carrera. Y en 2006, con enlace, pues realmente se vuelven ya un factor de importancia fundamental en el sistema educativo, excesiva. Se conciben como la forma de evaluar así por excelencia y como el referente clave para la política educativa en muchos aspectos. Ya están apareciendo problemas como los que Popham veía en los Estados Unidos hace 10 años. Enseñar para la prueba, competencias estériles, cansancio de escuelas, maestros y alumnos, etc. Ahora vamos a ver cómo debe de ser un sistema más equilibrado. Por un lado, distinguir la evaluación de individuos, niños, maestros, escuelas, y la evaluación del sistema educativo como tal, del conjunto grande de alumnos, maestros y escuelas de un país, de un estado. Las pruebas son indispensables para evaluar el sistema educativo. Por buenas evaluaciones que hagan los maestros en el aula, no podríamos saber cómo está en promedio México o Aguascalientes. Las pruebas son indispensables para evaluar sistemas educativos y pueden dar elementos útiles para la evaluación individual de alumnos, maestros y escuelas, pero por sí mismas no bastan para evaluar integralmente
ni alumnos, ni maestros, ni escuelas, porque no pueden evaluar bien todos los aspectos del currículo, incluidos muchos de los más importantes, porque no se pueden aplicar con la frecuencia necesaria para dar retroalimentación oportuna. ¿Qué tan frecuente tiene que ser la evaluación para dar retroalimentación oportuna? ¿Anual? ¿Semestral? ¿Bimestral? No, tiene que ser diaria. Y obviamente es imposible aplicar pruebas en gran escala diariamente. Inclusive bimestralmente sería un absurdo. Difícilmente pueden tener en cuenta los elementos del entorno familiar, etc. El maestro, en cambio, puede hacer esas cosas. Por eso su trabajo es insustituible, tanto para enseñar como para evaluar. Evaluar integralmente quiere decir todas las áreas del currículo, no nada más las que se pueden evaluar con preguntas de opción múltiple, todos los niveles cognitivos, no nada más la memorización y lo más mecánico, sino también lo complejo, el avance a lo largo de todo el ciclo escolar, día a día, semana a semana, y las circunstancias personales de cada alumno para tenerlas en cuenta en esto. Se puede evaluar con validez y confiabilidad comparables a la que puede tener la evaluación del maestro con pruebas en gran escala. Mi respuesta contundentemente es no. Las pruebas nunca podrán evaluar con la finura que puede evaluar un maestro. Ninguna decisión individual importante se debería tomar únicamente con base en pruebas, pero las pruebas nos pueden dar algo que los maestros no pueden dar, que es la evaluación de grandes conjuntos. Son indispensables para evaluar el sistema y complementan a la del maestro. Entonces, un sistema equilibrado precisamente tiene que tener esas condiciones. Por un lado, que le dé a la evaluación en gran escala el peso que le corresponde, que es menor a la evaluación en aula, y por otro lado, se necesita mejorar sustancialmente la evaluación del maestro en el aula, porque si la evaluación que hace el maestro en el aula no es muy buena, pues entonces tampoco está bien. O sea, no cualquier evaluación que se haga en aula por sí misma es buena. Se puede hacer mala evaluación en aula, pero también se puede hacer buena. Y solamente en el aula se puede hacer suficientemente buena para atender todos esos aspectos que hemos dicho. Entonces, la evaluación que hacen los maestros es la que impacta directamente el aprendizaje, para bien o para mal. Y entonces por eso es necesario que los maestros estén preparados para darle el enfoque adecuado, que es el enfoque formativo. Volvemos al punto de la evaluación ética, que ya lo hemos visto en la vez anterior y lo repetimos. Si las pruebas son lo fundamental, entonces se vuelve el propósito es salir bien en la prueba y no aprender. Y entonces se puede entrenar a los niños para que salgan bien en la prueba, aunque no aprendan mucho. Y eso es un fraude, y entonces eso no es ético. Una postura ética exige dar prioridad al aprendizaje y no a las pruebas. Si hay aprendizaje real, se reflejará en las evaluaciones, en las buenas evaluaciones, pero al contrario no. Si hay buenos resultados en las evaluaciones, no necesariamente quiere decir que hubo aprendizaje. Con esto llegamos a la conclusión. ¿Por qué tenemos esta situación actualmente en el país? Porque en México, como pasa en muchos países, creo que en todos los países, hay insatisfacción con la calidad de la educación. Lo vemos claramente. Y de hecho hay una preocupación muchas veces alimentada por lecturas inadecuadas de las evaluaciones que pintan las cosas excesivamente malas, exagerando los problemas reales que existen. Pero esa preocupación que hay en México y en muchos otros lugares suele ir enmarcada en una visión simplista de las cosas. Simplista en cuanto al diagnóstico, simplista en cuanto a los medios de evaluar y simplista en cuanto a las estrategias para mejorar. Simplista en cuanto al diagnóstico, todo está mal, sin tomar en cuenta que no está tan mal y que en todo caso hay muchos elementos que se pueden precisar para ver dónde está mal y dónde no, y que hay razones que explican por qué hay cosas que están mal o bien. Medios simplistas para evaluar, pruebas estandarizadas con preguntas de opción múltiple, como si fueran suficientes para tener evaluaciones realmente completas. Y estrategias simplistas para remediar las cosas. Aplique pruebas y luego premie a las escuelas que salieron bien y castigue a las que salieron mal y se arregló el asunto. Esta es una visión muy simplista. Una visión alternativa es, ok,
¿Hay motivos para preocuparse? Sí. ¿Hay motivos para no estar satisfechos con la situación prevaleciente? Sí. Aunque también hay motivos para ver con satisfacción algunas cosas. Hay motivos para también preocuparse. Pero se necesita una visión que no sea simplista de los 3 puntos mencionados, del diagnóstico, de los medios para evaluar y de las estrategias de mejora. El diagnóstico, un diagnóstico mesurado, objetivo, preciso. La calidad no es satisfactoria, es cierto, pero tampoco es catastrófica. Y por otro lado, tiene causas complejas, muy conocidas en su mayoría, que entonces nos permiten explicarnos muchas cosas. Los resultados no tendrían por qué sorprendernos. Visión no simplista de los medios de evaluar. No basta pruebas, se tienen que hacer muchas otras cosas. Y visión no simplista de las estrategias de mejora. Para mejorar no basta aplicar pruebas y dar premios o sanciones. Se necesitan estrategias complejas que atiendan muchos factores y que se planifiquen a mediano y largo plazo para poder tener resultados. ¿Por qué esa visión negativa? Porque muchas personas no tienen idea de la dificultad que implica tener buenos resultados educativos cuando hay circunstancias desfavorables, sobre todo con niños que vienen de medios muy desfavorables. Es frecuente que empresarios que pueden tener muy buena voluntad, pero que no conocen las cosas, vean con simpatía las estrategias simplistas mencionadas, pensando que las fallas de las escuelas públicas se podrían corregir privatizando la educación, porque todo es culpa de las escuelas públicas, ignorando que las escuelas privadas tampoco tienen resultados sensacionales y que si se tiene en cuenta que solo asiste a ellos una minoría privilegiada, que es de menos del 10% de los niños del país, pues deberían de tener resultados bastante mejores y no los tienen. Los empresarios se sorprenden muchas veces de esto. Yo lo pude constatar cuando, siendo director del Instituto Nacional de Evaluación, presentaba resultados a empresarios, y algunos empresarios me decían: oiga, pero ¿cómo usted dice que más del 90% de los niños están en escuelas públicas y menos del 10% en privadas? Yo veo más escuelas privadas que públicas. Y mi respuesta era: sí, señor, donde usted vive sí, pero donde usted vive no es México. En la mayoría del país no hay escuelas privadas y solamente hay escuelas públicas, y muchas de ellas en condiciones muy precarias. Cuando les presentaba resultados y les decía escuelas multigrado, y un empresario muy prominente me decía: ¿qué es eso? Nunca había oído hablar de ello, ni tenía idea de qué era. Y cuando le explicaba cómo era una escuela multigrado, que un maestro o a veces un instructor comunitario, que ni siquiera es maestro, tiene que atender niños de todos los grados, decía: oiga, ¿y cómo le hace? Ah, ¿verdad? ¿Cómo le hace? Pues es muy complicado. Por eso es frecuente esa opinión simplista de que pues simplemente pongan pruebas, corrijan, sancionen a las escuelas que salen con bajos resultados, ciérrenlas, privatícenlas y todo se mejorará. Viene una cita precisamente en ese sentido. Las estrategias simplistas de mejora parten de un supuesto falso, que hacer buena educación es fácil en cualquier contexto. Y viene la cita de unos investigadores de la Rand Corporation: los sistemas de rendición de cuentas basados en pruebas se basan en la creencia errónea de que la educación pública puede mejorar gracias a una estrategia sencilla. Haga que todos los alumnos presenten pruebas estandarizadas de rendimiento y asocie consecuencias fuertes a las pruebas en la forma de premios cuando los resultados suben y de sanciones cuando no ocurra así. Pues sí, esa visión simplista es la que explica la situación de muchas personas que dicen: no, pues el sistema educativo mexicano está fatal y se podría componer muy fácil si hubiera pantalones. ¿Qué se puede hacer? Lo fundamental es una perspectiva que no vea la evaluación como amenaza, sino como oportunidad de mejora. Por otro lado, un sistema de evaluación equilibrado como el que estamos proponiendo reconocerá la importancia de la evaluación en aula y verá las pruebas como un elemento complementario y no como el fundamental. En vez de servir para ordenamientos engañosos de escuelas, de que quedaron en primer lugar y en segundo, etcétera, pueden ayudar a identificar escuelas en riesgo para apoyarlas y no propiciar competencias estériles que tienen consecuencias perversas. Entonces, bueno, para terminar, vamos a ver qué sugiero que deberían hacer los distintos actores del sistema educativo
para avanzar en esa dirección de un sistema más equilibrado que le diera su lugar a la evaluación formativa con los resultados positivos que esperaríamos de ella. Las autoridades educativas, en primer lugar, para irnos de arriba para abajo. ¿Qué no deben hacer, a mi juicio, las autoridades educativas? Primero, no juzgar la calidad de las pruebas simplemente con las pruebas de enlace, sin tener en cuenta el contexto de las escuelas. No presentar resultados mediante ordenamientos de las escuelas, porque esos ordenamientos son muy engañosos. Normalmente no tienen sustento sólido, aunque le encanten a los medios de comunicación y al sector privado. Y esto no me extiendo porque son cosas muy técnicas, pero siempre que alguien lo quiera discutir, estoy dispuesto a hacerlo. No deben asignar estímulos o sanciones ni a escuelas ni a maestros con base simplemente en los resultados de enlace. El darle el 50% de los puntos de carrera magisterial a los resultados de enlace, que las gentes que tienen una visión simplista aplaudieron como un gran avance, en mi opinión es un grave error. ¿Qué sí deberían de hacer las autoridades educativas? Analizar los resultados de las pruebas con otras informaciones para llegar a juicios mesurados sobre cada escuela. Obviamente, esta escuela sale muy mal en enlace, vamos a ver qué pasa. Esta escuela sale muy bien, espérese, a lo mejor todos copiaron. No se apresure a juzgar. Vaya a ver más cosas. Tiene elementos para ver cosas mucho más finas. Los supervisores pueden tener muchos más elementos. Hay otros indicadores, en fin. ¿Qué más deberían hacer las autoridades? Aliviar las tareas que abruman a las escuelas. Y aquí me refiero a las tareas no educativas, porque sabemos que las escuelas son un mercado cautivo para todas las dependencias de salud, de sector social, empresas privadas, etcétera, porque allí tienen a los niños. Y que los maestros y los directores tienen que dedicar mucha parte de su tiempo a atender cosas que no tendrían por qué hacer, incluyendo variedad de concursos y tonterías. Pero además, apoyar la evaluación formativa, creo yo que deberían de hacer las autoridades, y los esfuerzos por concretar el currículo, porque también de cuestiones estrictamente educativas, las escuelas están sobrecargadas, como ya hemos dicho. El currículo es excesivo, tiene demasiados contenidos que impiden un trabajo en profundidad. Entonces las autoridades tendrían que apoyar la evaluación formativa y apoyar la reducción del currículo. Esto puede sonar raro, pero así es. Los países de Asia Oriental que nos impresionan con sus resultados en las evaluaciones internacionales, en los años 90 redujeron sus currículos drásticamente, porque vieron que era necesario para trabajar en profundidad. Los directores. En el punto anterior de autoridades incluyo desde las autoridades más altas, desde el secretario de Educación o el director general a nivel estatal, hasta los supervisores, incluyendo a las autoridades del nivel, de la educación básica, del nivel de primarias o de los otros niveles, y a los coordinadores de los centros de desarrollo, que son una instancia que tiene un gran potencial, y los supervisores también, porque todos ellos pueden contribuir a eso. No basta que la autoridad más arriba haga algo. Si el supervisor presiona a la escuela para que tenga resultados en enlace altos porque va a quedar el bien, pues aunque la autoridad de arriba no lo haga, la escuela es presionada. Y si el supervisor le dice a la escuela, tú tranquila, aunque la autoridad de arriba presione, tiene un margen bastante amplio de autoridad para evitar que esa presión sea excesiva. Ahora me refiero a otro nivel que también es de autoridad, pero es el ya directamente pegado a la escuela, que son los directores. ¿Qué no hacer? Ver los resultados de enlace como la única forma de saber qué tan buena es su escuela, avergonzarse o jactarse de los resultados. ¿Por qué? Hacer que los alumnos se preparen para salir mejor en la siguiente evaluación. ¿Y qué sí debería hacer? Lo primero, promover el trabajo en equipo de sus maestros para concretar el currículo a sus circunstancias. A mí me parece que sería el primer punto, el punto más importante. El currículo es excesivo, no lo tenemos que agotar. Vamos a decidir juntos qué vamos a atender con prioridad. ¿Y por qué se tiene que hacer en cada escuela? Porque cada escuela tiene alumnos diferentes. En teoría, todos los niños que entran a primero de primaria, a todas las escuelas del país, llegan igual con los estándares de preescolar cubiertos si fueron a preescolar, que ya ahorita casi todos lo hacen. Pero sabemos que en la realidad no es cierto.
muchos niños llegan, aunque hayan ido a preescolar, sin alcanzar los estándares. Otros sí los alcanzan. En cada escuela se tiene que ver cómo llegan nuestros niños, para ver de dónde tenemos que empezar, cómo vamos a avanzar y, por lo tanto, qué debemos priorizar para atender y qué vamos a dejar de atender conscientemente, no por pereza ni negligencia, sino por responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer el director? Apoyar la evaluación formativa y además analizar los puntos de mejora considerando la información de enlace y otros elementos. Por supuesto, enlace ahí está, puede tener cierta utilidad, analice los resultados de su escuela en enlace, júntelo con otros elementos y vea qué le dicen para ver qué puede hacer. Y los maestros, ¿qué no hacer? Reducir la enseñanza a lo que va a venir en la prueba. Preparar a los niños para que salgan bien. Y ponerse a tratar de imitar las pruebas en las evaluaciones que él mismo hace. Eso no hay que hacer. ¿Y qué sí hay que hacer? Centrar la enseñanza en competencias clave sin angustiarse por no ver todos los contenidos. Para lo cual necesita obviamente el apoyo de su director y de las otras instancias. Pero a él le toca centrarse en las cosas que se hayan priorizado para sacar eso bien y no angustiarse por no agotar los contenidos. Desarrollar evaluación formativa y tomar a enlace como referente considerando escuelas similares y diferentes. Obviamente puede ver los resultados de los alumnos que atiende en el enlace anterior y puede ver otros parecidos o diferentes y ver qué le dice, porque algo sí dice. Y finalmente, lo que está en la frase de negritas abajo, definir el proyecto educativo de la escuela y comprometerse con él. Y aquí quiero decir, como dice el título arriba, cada maestro y los colectivos docentes de la escuela. Porque esto no es una tarea individual, es una tarea colectiva. Entonces, son todos los maestros de la escuela, con el director a la cabeza, con el apoyo del Centro de Desarrollo Educativo, los que tienen que decir cómo quieren que sea esta escuela que recibe niños así o niños asá, esta escuela que está en este contexto más favorable o más desfavorable, esta escuela que tiene muchos alumnos o pocos alumnos, esta escuela que tiene muchos maestros o pocos maestros. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que quiere hacer para lograr que sus niños aprendan más? Entonces creo que eso es lo fundamental que tiene que hacer el maestro. Es muy frecuente escuchar la frase de que lo que no se evalúa no se mejora. Bueno, depende. Yo digo, esta frase muy trillada puede ser que sí, puede ser que no. Depende de qué evaluación se trate y de cómo se use. Si nos referimos a pruebas y decimos, si no se aplican pruebas, la evaluación anda mal, no es cierto. Finlandia no aplicaba pruebas y era el país que siempre salía mejor en PISA. Estados Unidos es el país que más pruebas aplica y tiene resultados muy mediocres en PISA, muy inferiores al nivel de desarrollo del país. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden proponer frases alternativas. Lo que no se evalúa no se mejora. Lo que sí se evalúa tampoco, si no se trabaja. O sea, lo fundamental es trabajar, no evaluar. Segunda frase, si se trabaja duro, se puede tener buena calidad aunque no se evalúe, pero esto puede ayudar. Claro que evaluar y evaluar bien puede ayudar. Evaluar mal puede estorbar mucho. Evaluar bien puede ayudar bastante, pero no sustituye el trabajo. Si una escuela trabaja muchísimo, con intensidad y bien orientados y todo, les aseguro que aunque no le evalúen va a estar bien. Pero si se evalúa va a tener más elementos para ver dónde debe de cuidar más las cosas. La tercera frase alternativa, lo que no se evalúa sistemáticamente se puede mejorar, pero no sistemáticamente. O sea, la evaluación bien hecha, cuidadosa, sistemática, nos puede ayudar a procesos mejor organizados de mejora. Lo esencial, nuevamente, es el trabajo intenso, bien orientado, y bien orientado quiere decir que haga enseñanza constructivista en serio, no nada más con la palabrita, y educación por competencias y evaluación formativa. O sea, estas cuestiones son perfectamente congruentes. Termino leyendo algunos párrafos de un texto de 2008 de otro investigador especializado en evaluación muy importante, que es Rick Stiggins, en un texto que él tituló El Manifiesto por la Evaluación, en donde él proponía cambios como los que yo estoy planteando para la evaluación. Dice esto, y voy a leer
textualmente la cita. Hoy entendemos mejor que antes cómo usar la evaluación productivamente. Debemos sustituir los pasados sistemas de evaluación muy desequilibrados por otros que satisfagan las necesidades de todos los usuarios. Para conseguir ese equilibrio tan necesario y ausente, necesitamos prácticas de evaluación en aula que mantengan la fe de los alumnos en sí mismos. Es tiempo de sustituir la intimidación de la rendición de cuentas como principal motivación por la promesa del éxito académico para todos los aprendices como esa fuerza motivacional. La motivación detrás de enlace es temor. Si sale mal me van a castigar. Entonces hay que sustituir esa intimidación de las pruebas como rendición de cuentas por una evaluación que tenga como motor la promesa de éxito académico. Sigo leyendo. El miedo a veces funciona, pero solo motiva al que tiene esperanza de éxito. Si se trata de aprender, la desesperanza pesa más que la intimidación. O sea, pues el niño no puede, y por mucho miedo que le dé, pues hasta más se traba y no puede. Si se trata de aprender, la desesperanza pesa más que la intimidación. Una evaluación en aula efectiva puede y debe servir para promover la esperanza en todo alumno. Los empresarios creen que habrá mejores escuelas si las comparamos según los resultados en las pruebas y las premiamos o castigamos. No entienden el peso sobre las escuelas que siempre pierden. Las escuelas que por más que se esfuercen, por sus condiciones y todo lo que hay, salen mal, salen mal, salen mal. No es cierto que nomás con esas evaluaciones y difundiendo los resultados se va a mejorar. Los políticos piensan que si poca intimidación no funciona, mucha lo hará. Hacemos pruebas pero no difundimos los resultados. No, pues no es suficiente intimidación. Tenemos que hacer las pruebas y publicar los resultados para que se asusten en serio. Tampoco entienden las implicaciones de las pruebas sobre escuelas y alumnos en dificultades. Esto que sigue no es de Stiggins, lo de arriba. Yo considero que la evaluación en México no va en la buena dirección. Sin ignorar puntos positivos, yo creo que ha habido muchas cosas positivas en evaluación también, hay que advertir esto. La alternativa es un sistema equilibrado de evaluación en gran escala con evaluación formativa. Y termino nuevamente con Stiggins. El inmenso potencial de la evaluación para apoyar el aprendizaje se ha desaprovechado. Ha pasado desapercibido en los niveles más altos de decisión. No tiene por qué ser así. Está a nuestro alcance una nueva visión de la excelencia que libere la fuente de confianza, motivación y potencial de aprendizaje que hay en cada alumno. Yo comparto 100% estas palabras de Stiggins, por eso las he citado literalmente y las leo ahora. Y termino esta última conferencia del curso de evaluación formativa diciendo que eso es de lo que se trata. Estoy consciente de que con lo que hemos hecho en el curso y con las limitaciones que hemos tenido, no estamos ya listos para hacer todo esto. Espero que se haya abierto el apetito, que se haya despertado la inquietud de que es por aquí por donde hay que caminar, y espero que los que estuvieron en esta etapa, los que se incorporen en las siguientes, vayan sumándose a estas convicciones, a esta manera de ver la educación en general y la evaluación en particular, que no es una visión fiscalizadora y que amenaza pensando que con eso se van a lograr resultados, sino que es una visión que reconoce lo difícil que es hacer buena educación en muchos casos, que reconoce que muchos maestros se esfuerzan hasta donde pueden con los elementos que tienen para hacerlo, pero que muchas veces no lo consiguen, y que entre todos podamos hacer que realmente las escuelas de Aguascalientes, el sistema educativo de Aguascalientes, consigan que los niños aprendan más
y que el sistema de evaluación del Estado también sea ejemplar, como lo ha sido en otras cosas para el país. Creo que es tiempo de hacerlo y con eso pues terminamos el curso y muchas gracias.